Cordial saludo, profesor y compañeros. Este grupo está conformado por Zaira López, Jessica Martínez, Adelaida Jiménez y quien les habla, Grace Narváez. El tema que nos corresponde es terapia estratégica. Orígenes del modelo. La terapia estratégica es un tipo de terapia familiar sistémica centrada en la solución de problemas que utiliza, como su nombre lo indica, estrategias para resolver la problemática de cada familia en particular. El fundador del modelo estratégico es Jay Haley. No tenía una formación como terapeuta, en cambio estudió comunicaciones y deseaba ser escritor. Fue colaborador de Gregory Bateson, un gran teórico sistémico, cuyo objeto de estudio eran las relaciones humanas. Para ello aplicó algunos paradigmas teóricos, como la teoría general de los sistemas y la cibernética. Más adelante conoció a Don Jackson, un pionero de la terapia familiar. En aquel entonces, Jackson, que su población principal eran las familias con pacientes esquizofrénicos, tenía dos conceptos de trabajo importantes. La homeostasis familiar. Dice que los sistemas familiares vuelven a los mismos patrones de interacción cuando estos son interrumpidos, o sea, buscan la normalidad relativa en la que viven si algo los saca de esos patrones. El segundo concepto se lo conoce como la teoría del doble vínculo. Esta teoría dice que las familias con pacientes esquizofrénicos están en constante comunicación con mensajes contradictorios, y esta comunicación les impide salir de la situación donde se encuentran. Por ejemplo, la persona que maltrata a su pareja, pero después dice que la ama, que no puede vivir sin ella. Esos son mensajes contradictorios. Aunque esta teoría fue desacreditada en un momento, en cuanto a las familias esquizofrénicas, sí tuvo un impacto en la comprensión de lo que es la comunicación paradójica. La carrera de Haley le permitió entablar contacto con otros pioneros de la terapia familiar. Con el apoyo de Minuchin, Haley desarrolló un proyecto para entrenar a personas de una comunidad vecina, la cual era pobre y estaba compuesta por minorías, para que se convirtieran en terapeutas familiares. En la década de los 70 fundó el Instituto de Terapia Familiar de Washington, D.C., junto con Chloe Madanes, un lugar de entrenamiento específicamente dedicado a la terapia estratégica. Conceptos básicos del modelo. La terapia estratégica es un modelo centrado en el problema, a diferencia del centrado en la persona. La idea es resolver la problemática específica en las personas. Por tanto, es la labor del terapeuta organizar los objetivos de la investigación en problemas concretos. El psicólogo trabajará con el problema concreto que trae al sistema a la terapia. Si éste identifica que la problemática que los trae a sesión es el resultado de otro problema que la familia no ha identificado, se gestiona la solución del problema identificado, utilizando como meta el problema real. Por ejemplo, unos padres van a terapia por el comportamiento de un niño. El terapeuta identifica que el problema del menor se debe a la mala relación que hay en el sistema parental, y los miembros no identifican este problema. El psicólogo utilizará la mejora de la relación de los padres como metas, de manera que el niño mejore su conducta. Haley creó un acrónimo para representar la manera en que este enfoque entiende a la familia. Le llamó PUSH, que en sus siglas en inglés significa protección, unidad, secuencia y jerarquía. Vamos a ver cada componente. Protección. A veces los síntomas presentados en la familia son en realidad soluciones problemáticas a dificultades.
Ejemplo, un niño tiene rabietas y en realidad está expresando tristeza, la cual no es tolerada por la familia, y el niño lo encubre por la rabieta. Al identificar estos síntomas, el terapeuta puede trabajar con el problema real. Luego tenemos unidad. En el sistema familiar muchas veces ocurren triángulos. Este concepto es compartido por muchas de las terapias sistémicas. En este modelo, Healy planteaba que cualquier par de relaciones determinará la tercera. La ventaja de este enfoque es que el terapeuta puede escoger la relación más accesible o más flexible para intervenir sobre ella y esperar así lograr cambios en la familia entera. Luego está la secuencia. Se refiere a las interacciones que se dan con respecto al problema identificado. El modelo asume que las interacciones con respecto al problema son circulares y en secuencia. Un ejemplo extraído del Manual de Terapia Sistémica visualiza la secuencia de esta manera. Una abuela cuida a su nieto porque piensa que la madre no lo va a cuidar bien. La madre se aparta de la crianza de su hijo porque lo está criando la abuela. El niño desarrolla un síntoma y la abuela se siente abrumada e insiste en que ya ha cuidado a sus hijos, ya no es su problema. Así que devuelve al niño a su madre, que comienza a cuidarlo, pero entonces vuelve a desarrollar el síntoma y se repite de nuevo la secuencia. Luego tenemos la jerarquía. Healy entendía que dentro de todo sistema familiar existe una jerarquía. Los abuelos son los asesores dentro de la familia. Los padres son los líderes con igualdad de poder sobre los hijos y en los hijos hay una jerarquía de poder de los hermanos mayores sobre los menores. Esa es la visión del modelo. Cualquier divergencia en estos patrones jerárquicos podría generar problemas en el sistema. Dentro de las jerarquías, Healy identifica dos tipos. Jerarquía manifiesta. Este tipo de jerarquía se establece cuando todos los miembros del sistema entienden quién tiene el poder. Por ejemplo, un padre dominante que todo el mundo hace lo que éste quiere. Jerarquía encubierta. Este otro tipo se manifiesta cuando aparentemente uno tiene el poder y en realidad tras bastidores es otro. Por ejemplo, un padre se muestra dominante, pero en realidad es la madre la que toma las decisiones para no sobrecargar al padre. También Healy nos habla de las coaliciones intergeneracionales, cuando el niño tiene mucho poder en una alianza especial con un padre o abuelos. Por ejemplo, si un padre está orgulloso del comportamiento travieso de su hijo y lo apoya encubiertamente. Visión global del proceso terapéutico. El objetivo de la terapia estratégica es resolver los problemas que se presenten en el sistema familiar desde la raíz donde estos ocurren a través de un buen diagnóstico, utilizando el push y que el sistema pueda volver a su funcionamiento normal de forma tan respetuosa como sea posible. Es importante que el terapeuta se enfoque en el presente y en el contexto en el que el problema está ocurriendo. Lo importante es el uso de directivas para que la familia ponga en marcha nuevas acciones que fomenten el cambio y el problema se resuelva. La idea es que una vez que el contexto donde el problema se manifiesta cambia, este deja de ocurrir. En cuanto al psicólogo, este debe establecerse como un experto y desarrollar una relación empática con cada miembro. Si se presenta una resistencia, este no debe ser confrontada directamente. El psicoterapeuta debe responsabilizarse por los fracasos de la familia. Si en el plan establecido no logra las metas propuestas, el psicólogo entonces debe asumir que la familia quiere resolver sus problemas, pero que está renuente al cambio. Por lo tanto, un plan estructurado basado en acciones es requerido para lograr cada objetivo.
La motivación de los miembros es importante en todo el proceso de la terapia. Estrategias y técnicas. El objetivo de la terapia consiste en entender la estructura familiar y realizar tareas para explorar y generar cambios en ella. Para llevar a cabo estas estrategias y técnicas, existen etapas de un caso de terapia estratégica. En la primera sesión, el objetivo del terapeuta es conseguir establecer una conexión positiva con todos los miembros de la familia. La estructura de la sesión posee 4 etapas. La primera es la etapa social. Allí se dan a conocer por medio de la interacción con cada uno y el terapeuta comenzará a establecer un liderazgo en la familia. La segunda etapa es la etapa de la definición del problema. Allí se buscan descripciones del problema en términos de comportamiento. Tercera etapa, etapa de interacción. El terapeuta observará aspectos de patrones de comportamientos de los cuales la familia no es consciente. Y por último, la definición de cambios deseados. El terapeuta trabaja con la familia definiendo el problema alrededor del cual se organizará el tratamiento. Ahora profundizaremos en los objetivos de las 4 etapas. Etapa social o inicial. En esta etapa, el terapeuta saluda a cada miembro de la familia por su nombre y entabla una breve conversación con cada uno. Aquí, el objetivo consiste en conocer a cada uno y ofrecerles comodidad. Segunda etapa o la etapa de la definición del problema. En esta etapa se le pide a cada miembro de la familia que diga brevemente cómo ve el problema o cómo espera que les ayude la terapia. El terapeuta, por su lado, debe hablar con la persona que tenga mayor liderazgo en la familia. De esta manera, atrae a la familia de la manera más respetuosa posible. Luego, el terapeuta procede a buscar descripciones del problema en términos del comportamiento. De esta manera, logra saber por qué están buscando ayuda y aquello que han tratado para resolver el conflicto. Tercera etapa o etapa de interacción. En esta etapa, el objetivo consiste en crear interacciones entre la familia, con el fin de atraer el problema a la sala de terapia. Allí se les pide a los miembros de la familia como dinámica que discutan algo entre ellos, con el fin de observar patrones familiares y problemas de los cuales los miembros de la familia no son conscientes. Penúltima etapa o cuarta etapa, definición de cambios deseados. El terapeuta trabaja con la familia definiendo el problema alrededor del cual se organizará el tratamiento. Allí usualmente se establece que el problema es el síntoma y que el paciente identificado es el miembro de la familia por quien acuden a terapia. Etapa final. El terapeuta imparte a la familia una directiva y procede a negociar quién asistirá a la siguiente sesión. De esta manera se finalizan las etapas de la primera sesión. Entre las estrategias y técnicas también encontramos las directivas. Las directivas son los procesos o tareas que se utilizan para hacer que las cosas sucedan en terapia. Estos procesos sirven para que la gente modifique su comportamiento y tenga una experiencia subjetiva diferente. Por ejemplo, cuando se le asigna a una familia compartir más tiempo juntos o cenar más seguido juntos. Aunque con la directiva no se puede asegurar que el problema cambie, sirve para verificar dónde radica el problema y reportarlo al terapeuta. También se pueden utilizar para verificar el nivel de compromiso de la familia y aquellos aspectos que han sido omitidos. Por ejemplo, al asignarle a la familia la tarea de cenar más seguido juntos, la familia confiesa al terapeuta no tener sillas en casa para poder cenar todos alrededor de la mesa. Por ende, no cumplieron la tarea. Cuando se identifica con claridad el problema, las directivas se pueden plantear de acuerdo al problema y se obtiene una mejor evaluación del progreso. Hay muchos tipos de directivas. Alley expresa que las directivas más directas son los buenos consejos, aunque no suelen ser efectivos, ya que la familia o el paciente saben qué deberían hacer y aunque debido a algunos aspectos de su situación no puedan hacerlo. Para que la directiva sea eficaz, se debe incluir cambios en la secuencia de interacción, con el fin de que el paciente sienta la libertad de hacer lo que sabe que debe hacer.
También podemos encontrar las intervenciones, las cuales se clasifican en dos: intervenciones directas e indirectas. En las directas se realiza un proceso de intervención cara a cara con el paciente, es decir, sacarlo de su zona de confort para otorgarle el liderazgo sobre el grupo y conseguir respuestas positivas sobre su comportamiento y a su vez enseñarle comportamiento positivo. Por ejemplo, tenemos un niño que se comporta negativamente y sus padres han estado en desacuerdo. El terapeuta puede pedirle a los padres que se comporten de manera positiva y afectuosa entre ellos frente al niño, para enseñarle así interacción positiva. Las intervenciones indirectas se usan con menos frecuencia. Por lo general se usan cuando los intentos directos han fracasado. Hay dos tipos de intervención indirecta, lo que son metafórica y paradójica. En las intervenciones metafóricas se utiliza cuando el problema no se puede intervenir directamente y es incómodo para el paciente hablar de ello. Por ejemplo, una pareja de esposos con inconvenientes en su actividad sexual. Para llegar al tema se podría hablar de una actividad placentera como comer, el placer que les genera comer, lo que les gusta comer, cómo disfrutan comer y así poco a poco llegar al punto. Este recurso de comunicación indirecta evita que la persona se sienta atacada e incómoda a la hora de abordar el tema. Otro tipo de intervención indirecta son las intervenciones paradójicas. En este tipo de intervención se le exige al paciente no tratar de evitar el problema, es decir, que siga haciendo aquello que le causa malestar. Por ejemplo, un paciente con problemas de insomnio no puede conciliar el sueño. En vez de hacer algún tipo de proceso para que él pueda dormir, se le indica al paciente que se siga manteniendo despierto. En este proceso se confronta el sentido común del paciente, ya que él viene pensando que se va a implementar técnicas para solucionar su problema y no espera implementar técnicas que le aumenten el problema. Con esto se obtiene que el paciente invierta esfuerzo en seguir con la conducta, lo que ocasiona un agotamiento y desista de ello y al final obtenga un efecto positivo. La terapia de la ordalia describe o acentúa en un tipo de comportamiento y estrategia a través de las técnicas que se ejecutan especialmente para intervenir un proceso de comportamiento de hábitos inadecuados, ya sea de un individuo o de un colectivo, donde podemos definir que vamos a hacer una ejecución y una intervención al problema, a la situación, al problema, a la adversidad o al hábito que contiene una frecuencia recurrente con el comportamiento de los individuos y que se hace de una manera automática por cada una de las personas. Dentro de las características de la terapia de las ordalias podemos encontrar que esta debe ejecutarse de una manera con una técnica muy severa e inadecuada, desagradable e impertinente al síntoma el cual presenta el paciente y que genera un conflicto difícil de resolver, aunque el paciente en su mente y en su proceso quiera resolverlo de manera inmediata. Por eso el terapeuta debe establecer parámetros, tiempos, espacios para implementar la formación de la terapia de la ordalia, siendo esta una instancia donde quede completamente la adherencia, el control y el proceso continuo de la adherencia a la terapia de proceso cambiante de la conducta que genera el paciente
en la patología que requiere y por la cual asiste a la terapia. La segunda característica que debemos tener en cuenta dentro de la terapia de la ordalia es por parte de la técnica del terapeuta. No debe ser de obligatorio cumplimiento por parte del paciente, ya que la ordalia, en este caso, debe sustituir el comportamiento o el patrón inadecuado. Por eso esta invita a que su principio sea de una conducta que genere en el paciente beneficios, es decir, en la integridad física, en el bienestar de salud, en el bienestar integral y en poder tener que la adherencia sea inmensamente grande. Para concluir la terapia estratégica, Alley utiliza el término estratégico para describir el proceso en el que el terapeuta diseña las intervenciones. En este proceso, el terapeuta, más que centrarse en el núcleo familiar, se enfoca en el problema directamente. En el enfoque estratégico es de vital importancia la primera entrevista y, partiendo de esta, llevar una terapia por etapas, donde se aborda primero la conexión con la familia, proceso que se da en la primera sesión. A su vez, aborda de forma intensa la jerarquía familiar, devolviéndole a quien le corresponda su nivel jerárquico. Luego se da una etapa social, una etapa de definición del problema, una etapa de interacción y la definición de cambios, y la etapa final, donde se comienza a impartir las directivas o tareas asignadas para formular un problema dentro del contexto familiar y aplicar las diferentes intervenciones. Este modelo deposita altas expectativas en el terapeuta, por lo tanto se requiere un alto nivel de competencia y habilidades. A su vez ofrece una ayuda eficiente y eficaz para superar el problema que trae el paciente a terapia.